Le damos gracias al Señor esta mañana porque Él es bueno. Él ha sido bueno porque sus misericordias son grandes y lo hemos demostrado en que podemos estar aquí reunidos adorándole. Amén. Vamos a cantarlos todos juntos. Y es que el gozo no se apaga porque es para Él. Como dice el pueblo, te busqué por todas partes. ¿Qué pasó? Nadie me dio este grande amor. Te encontré, conquistaste y ahora yo quiero vivir solo para ti. Como dice su pueblo, yo voy a alabar, voy a danzar, pues tu gozo me das. Oh, na, na, na. Voy a decir y gritar que tú eres real. Te amo y te exalto. Ahora me alegro por estar contigo. Te amo y yo te adoro. Nunca me cansaré de darte gracias. Te busqué en todas partes y nadie me dio este grande amor. Te encontré, me conquistaste y quiero vivir solo para ti. Y como dice su pueblo, yo voy a alabar, voy a danzar, pues tu gozo me das. Oh, na, na, na. Voy a decir y gritar que tú eres real. Te amo y te exalto. Ahora me alegro por estar contigo. Te amo y yo te adoro. Nunca me cansaré de darte gracias. Te amo y te exalto. Ahora me alegro por estar contigo. Te amo y yo te adoro. Nunca me cansaré de darte gracias. ¿Cuántos dan un grito de júbilo al Rey? Y es que te amamos, papá. Te amo y te exalto, porque ahora me alegro por estar contigo. Te amo y yo te adoro. Nunca me cansaré de darte gracias. Te amo y te exalto. Ahora me alegro por estar contigo. Te amo y yo te adoro. Nunca me cansaré de darte gracias. ¿Cuántos están agradecidos con su papá? Y es que Él nos ha dado el gozo de la salvación que hoy vivimos en Él. ¿Cuántos le dan un grito de júbilo? Denle una ofrenda de aplauso fuerte al Señor en el día de hoy. Te alabamos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento, mi amado hermano? Gracias a mis hermanos que compartieron la alabanza y la adoración. Qué bueno que es el Señor. ¿Cuántos estamos gozosos de estar en la casa del Padre? Es un gozo para mí, no los veía desde Semana Santa, si más no recuerdo. Ya prácticamente han pasado 3 meses que hemos estado haciendo un trabajo allá en su presencia y creemos que Dios sigue obrando. El día de hoy
siguiendo la misma temática que el pastor Felipe estuvo enseñando antes de irse de viaje, voy a seguir en esta mañana trabajando en esa misma temática. No le voy a decir que voy a concluir, porque el capítulo que vamos a analizar tiene una riqueza espiritual y podríamos estar aquí algunas semanas y no terminaríamos de instruir todo lo que Dios nos ha dado. Pero en esta mañana, con la guía del Señor, vamos a estar hablando bajo el tema guiados por el Espíritu en Cristo. Guiados por el Espíritu en Cristo. Entonces vamos a trabajar en esta mañana sobre dos aspectos importantes, ya que este libro de Romanos, en este capítulo 8, nos va a hablar de una batalla constante. Algunos podrían decir entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu. Quisiera que por favor vayamos a Romanos, en el capítulo 8, del versículo 5 al 11. En esta mañana yo voy a leer en la versión de la Biblia textual, la 4ª edición, ¿verdad? Vamos a estar leyendo y analizando. No, la primera diapositiva. En la primera diapositiva, gracias, exactamente. Ok. Entonces dice, para que la exigencia, desde el versículo 4 voy a leer, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, estamos en Romanos capítulo 8, desde el versículo 5, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu, porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu en lo del Espíritu. Versículo 6. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Siguiente diapositiva. Pero vosotros, dice, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Por cuanto ese Espíritu de Dios vive, dice, en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús, dice las Escrituras, vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. Qué hermosa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. La imagen es la primera diapositiva. Entonces, hoy, como les decía, vamos a estar hablando guiados por el Espíritu en Cristo. Y de manera particular lo que acabamos de leer, usted se va a dar cuenta que había una palabra constante que estaba allí. Y la diapositiva que nosotros estamos viendo en este momento, prácticamente lo que hace es identificar la lucha constante que tenemos usted y yo. La lucha entre la carne y el espíritu. Y es algo que nosotros constantemente estamos meditando y hablando en las Escrituras. Y vemos allí una marcada diferencia entre ambas, ¿no? Por la parte de la carne, entendemos que piensa en las cosas del mundo. Y cuando hablamos del espíritu, entendemos que es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero en la práctica, ese vivir
en el espíritu frente a la lucha constante de la carne y el espíritu, ¿dónde realmente se desarrolla? Quiero en esta mañana ser práctica en lo que dice las Escrituras, porque es allí el foco del mensaje nuestro. Nosotros podemos leer, el asunto es cómo lo practicamos. Y vamos una vez más a leer los versículos que están subrayados. Como les dije, en los versículos que acabamos de leer, usted va a ver una palabra que constantemente está indicando. Dice, porque la manera de pensar. En el versículo 6. Dice, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar, si se da cuenta, hay una constancia. Porque la manera de pensar, entonces, allí nosotros estamos viendo que la batalla y lo que Pablo está haciendo referencia en Romanos capítulo 8, lo que está diciéndonos allí es que la batalla entre la carne y el espíritu, ¿dónde se origina? En la mente, ¿verdad? La batalla constante entre la carne y el espíritu se origina en la mente. Por eso Pablo recibe la revelación de Dios y dice que es la manera de pensar de la carne la que va a traer muerte. La siguiente diapositiva, mi hijo, vendría a ser la diapositiva número 3, creo, 4, ¿verdad? Ok. Dice, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, por cuanto es espíritu de Dios que vive en vosotros. Y aquí ya va a estar hablando específicamente de lo que es la vida en el espíritu. Ahora bien, para analizar estas dos perspectivas, veamos en la siguiente lámina. Entonces, ¿cómo es esa batalla de la carne en la mente? Mire, del versículo 4 al versículo 8, Pablo nos está indicando una serie de etapas donde va a dar como resultado el vivir en la carne. En el versículo 4 dice andar en la carne. Estamos hablando de una actividad que el ser humano hace. Segunda punto. El versículo 5 dice son de la carne. Esa actividad que como seres humanos comenzamos a hacer, ¿verdad? Una actividad que usted hace propia en su trabajo, en su casa, llega un momento dado en que se convierte parte de usted, esa actividad. Dice, no, dentro de mi día tengo que hacer esto. Ok, cuando el versículo 5 habla ser de la carne, está hablando que dejó de ser simplemente una actividad y ahora es una pertenencia, es parte de nosotros. Número 3. Dice pensar en las cosas de la carne. Primero fue una actividad. Esa actividad se hizo propia en mí, ¿verdad? Me pertenece. Y esa pertenencia o esa constancia hace que en mi pensamiento, dice, pensar en las cosas de la carne y hacerse una constancia más específica. Es una actividad, esa actividad se hace propia, porque una cosa son actividades que lo hacemos en algún momento, otra es una constante. Esa constante ya queda en mi pensamiento y es allí donde la carne comienza a trabajar. Segundo punto. Después de pensar, ese pensamiento científicamente está comprobado que cuando usted hace algo por 40 días consecutivos, se crea un hábito. Científicamente comprobado. Dice, no, dice, es que a mí no me gusta hacer eso. Hágalo más de un mes y olvídese que su cuerpo se acostumbra a eso. Así mismo es la carne. Entonces, comenzó como una actividad, se hace parte de nosotros, ¿verdad? Comienza a trabajar constantemente en nuestros pensamientos y termina haciéndose un hábito. Siguiente. Cuando se hace un hábito, entonces allí ya es un estilo de vida. Entonces, del versículo 4 al 8, Pablo, a través de la revelación de Dios, nos dice cuál es ese proceso donde el ser humano vive constantemente la carne. Entonces, por eso ahora podríamos entender cuando alguien dice, lo que pasa es que yo la verdad que no quería serle infiel a mi esposo.
La verdad es que yo no quería ser infiel a mi esposo. Pero lo que comenzó como una actividad, volvemos a lo mismo, lo que ven mis ojos, se hace parte de mí a través de la tentación, ¿verdad? Comienza a trabajar en mis pensamientos, se hace un hábito y, como bien dice, ¿no? Una vez que somos tentados, caemos en el pecado. Eso es la carne. Como cristianos nosotros hemos sido liberados de la paga de la muerte, del pecado, perdón. Hemos sido liberados de esa paga del pecado, del poder del pecado, de la práctica del pecado. Y en Romanos, en el capítulo 8, los primeros cuatro versículos nos van a hablar justamente de eso, que hemos sido perdonados y que a través de Cristo hemos vencido el poder del pecado. Ahora, cuando hablamos de esto, no significa que nosotros no pecamos. Lo que pasa es que cuando conocemos al Señor, ya no pecamos deliberadamente. Porque aún seguimos pecando. ¿En dónde? Aquí está la batalla. En nuestra mente, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que a través del Espíritu Santo nosotros tenemos hoy por hoy una vida que podemos vivirla en completa libertad. Amén. Cuando las Escrituras enfatizan que nosotros no tenemos ninguna condenación, lo que está hablando es que debemos ser conscientes de cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hemos vencido todo. En Cristo Jesús tenemos una vida en abundancia. En Cristo Jesús podemos vencer la tentación. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. En Cristo Jesús, aunque hayamos muerto, vamos a resucitar. Esa es nuestra verdad a lo que nos aferramos. Por eso en el capítulo 8, todo el capítulo 8, y esta es la tarea de parte de Dios para usted, porque hoy vamos a analizar específicamente esta vida en el Espíritu, pero usted necesita leer todo el capítulo 8 para entender esa vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es una vida dinámica, es una vida enérgica, viva, es una esperanza futura. La vida en el Espíritu es una seguridad y finalmente es un canto de victoria. ¿Sabía usted eso? Cuando leemos todo el capítulo 8, nosotros tenemos ese entendimiento y entonces vamos a caminar seguros que vivir una vida en el Espíritu es una constancia de vivir una vida en libertad. Entonces, viendo el primer punto, el carácter y el estilo de la vida de la carne, en el versículo 5, lo que aquí vemos aquí y lo que estamos analizando es las etapas de la carne. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Dónde dijimos que era la batalla? Ok, vamos entonces ahora a analizar lo que tiene que ver con la mente. Recuerde que estamos en el primer punto, estamos tratando la vida en la carne. Cuando hablamos de la mente, entonces ahora entendemos que la mente es el campo de batalla estratégico, donde pelea la carne y el espíritu. Cuando hablamos de mente, la mente es el asiento de la actividad intelectual y espiritual. Entonces, una vez que he batallado aquí, lo que mi mente ha ganado, baja a mi corazón. Y lo que baja a mi corazón se convierte en una acción. ¿Se entendió hasta allí? ¿Sí? Ok, entonces, la mente es el asiento de la actividad intelectual y espiritual de ambas. ¿Incluye qué cosa? Nuestro enfoque, incluye nuestros valores, incluye nuestros deseos, incluye nuestros propósitos. La mente es el pensamiento, es el sentimiento y es la elección. De acuerdo a lo que pienso, actúo y soy. Esto hablando de la mente de manera general, de manera natural.
Pero cuando la mente tiene que batallar entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu, entonces allí vamos a hablar de la mente de la carne. Y entonces, hablando de la mente de la carne, en la carne la mente tiene una fuerte inclinación sobre el objeto deseado. Mire lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Las escrituras son claras. Volvemos a donde estábamos. Ok, entonces el siguiente punto. Cuando hablamos del pensamiento, entonces vamos a hablar de la intención de algo que voy a establecer en la mente o en el corazón para algo. Eso es la mente de la carne. El siguiente punto. Podríamos decir entonces que cuando hablamos de cómo piensa la carne piensa en qué cosa, en poder, en posición, piensa en prestigio, piensa en pasión, posesión, que no es otra cosa que impulsos dominantes en contra de Dios. Por eso es allí donde las Escrituras nos dice que al hablar de los designios de la carne, como hemos analizado del versículo 4 al 7, hay una planificación. Hay una planificación. Una actividad vuelve parte de mí, se hace un hábito y se transforma en un estilo de vida. Así actúa la carne. Entonces, cuando nosotros pecamos, no es porque en el momento pequé, es una planificación. Así es como trabaja el enemigo en la mente del ser humano. Por eso es que nosotros como creyentes podemos entender ahora sí cómo vive afuera el mundo. Y dicen, no, es que quisiera hacerlo, pero no puedo. Como decía Pablo, no el pecado que mora en mí, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. El pecado que mora en mí. Y allí cuando somos creyentes necesitamos nacer de nuevo para que esta mente sea regenerada. Porque afuera no hay un poder de regeneración porque el ser humano por sí mismo no puede hacer la obra que es exclusivamente de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, vivir según la carne es un estilo de vida resultante de todo esto que nosotros acabamos de ver, que va a traer una consecuencia. Siguiente diapositiva. Lo que acabamos de leer o estamos analizando de Romanos capítulo 8, vamos a nosotros verlo de manera lineal en Gálatas capítulo 5. Porque Pablo en Romanos 8 habla de la lucha contra la carne y el espíritu, pero no detalla en sí los pecados. Pero en Gálatas capítulo 5 nosotros sí vamos a encontrar cuáles son los pecados que tienen que ver a la carne y cuál es el fruto de vivir en el espíritu. Pero aquí hay un listado en relación a lo que leímos en Romanos capítulo 8. Y entonces llegamos a entender que la vida en la carne nos está haciendo relación a vivir en la concupiscencia. Y de esto el pastor Felipe habló en el último mensaje. Vivir en la concupiscencia. Cuando hablamos de la vida de la carne, estamos diciendo que es guiada, número uno, por la naturaleza humana. Va a traer como consecuencia la muerte. La vida en la carne es enemistad contra Dios. No está sujeta a la ley de Dios porque no puede. Puesto Dios con minúscula, perdón. No está sujeta a Dios porque no puede. No puede agradar a Dios. Y la consecuencia es un cuerpo muerto a causa del pecado. Eso es vivir en la carne.
Pero la vida en el Espíritu, estamos hablando de una vida de santificación. Y la vida en el Espíritu, en cambio, es ser guiados por el Espíritu de Dios, número 1. El resultado de eso va a ser una vida de paz. Número 3, Cristo está morando en nosotros. No es que va a morar, no es que moró, no, está morando en nosotros. Y va a ser una vida de justicia. Y aún la Escritura nos dice en Romanos capítulo 8 que nuestros espíritus van a ser vivificados y aún también va a ser vivificado nuestro cuerpo mortal. La vida en la carne versus la vida en el espíritu. Pero yendo a profundidad, entonces, ¿cuáles son los pecados de vivir en la carne? Vamos a ver aquí qué cosa, una tensión entre la carne y el espíritu. Y Pablo, ¿verdad?, nos va a hablar justamente en el sentido ético de la palabra que indica una naturaleza humana pecaminosa. Cuando hablamos de la carne, no solamente hablamos de lo sensual, porque a veces tenemos esa idea, ¿no? La carne, lo sensual. No se refiere única y exclusivamente a eso, sino que abarca la tendencia pecadora del hombre en el sentido más amplio. La vida separada de Dios y enfocada en mí mismo, en mi yo. Esa es la vida de la carne, enfocada en mí mismo. En otras palabras, una vida egoísta y una vida que buscamos satisfacernos a nosotros mismos. Debemos saber cada día quién entonces debe controlarnos, número 1. Y debemos igual meditar actualmente quién nos está controlando, la vida en la carne o la vida en el espíritu. Para eso es la meditación de esta mañana, porque dice que la manera de pensar de la carne, como leímos, es muerte, pero el pensar en el espíritu es vida y paz. Entonces, no podemos perder, amados hermanos, la gloria venidera. Y ahí vuelvo a lo que estamos planteando desde que hemos comenzado este año. No podemos perder la gloria venidera, que es que al final de todo, pese a las circunstancias, pese a las adversidades, tentación tras tentación, sin vencer el pecado, al final obtendremos la corona de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra meta. Nuestra meta es Él. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. En otras palabras, entendemos entonces que lo malo nos aleja de Dios. Efesios 4 del 19 al 24. Si se han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Eso es vivir en la carne. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, dice, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Es un hilo muy fino el vivir entre la carne y el espíritu. Dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Gálatas 5:17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. La carne siempre desea hacer el mal. Está en constante rebeldía contra Dios.
que es precisamente lo contrario, dice, de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Qué interesante que las Escrituras dicen, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. No dice de vez en cuando, no dice una vez al año, no dice en el día una vez, constantemente. Por eso es que Pablo, entendiendo la realidad de lo que es el hombre, la naturaleza pecaminosa, es que las Escrituras nos dicen en Romanos 8 la importancia de vivir en el Espíritu. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo, y cuando somos guiados es allí donde comenzamos un proceso de santificación. Y cuando iniciamos un proceso de santificación tiene que ver con renovar nuestro entendimiento, renovar nuestro pensamiento, renovar nuestra mente. Por eso Jesús lo que más trabajó en sus discípulos fue el cambio de mentalidad. Por eso decimos que cuando alguien se convierte tiene un cambio de 180 grados. Dice, ¿qué te pasó? Cambió su manera de pensar. Entendió lo que era el pecado. Entendió lo que era la maldad. Entendió lo que era ofender a Dios. Decidió hacer un cambio de 180 grados en su manera de pensar. Aquí es donde se gana la batalla, y eso es lo que el enemigo en muchas ocasiones no quiere que sepamos para no ponerlo en la práctica. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que no debe predominar la mentalidad carnal, porque si de no allí no va a estar el Espíritu. Si así lo entendemos, podremos aprender a vivir la vida que Dios quiere. Romanos 8, del 9 al 10, en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 8, del 9 al 10, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero ustedes no están dominados. Qué importante. Por eso él decía, del poder del pecado ya no está sobre nosotros. No están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenece a Él. Por eso le decimos, si usted quiere cambiar su vida, tiene que reconocer que Cristo es su Señor y su Salvador. Porque solamente en Él es que no vamos a ser dominados por el pecado. Ahora, analicemos un poquito lo que hablábamos de Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5, para ir terminando este primer punto de lo que es la mente de la carne. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. El siguiente versículo. Pero cuando el Espíritu los guía, dice, cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Qué fue lo que hacía la ley por la que Cristo tuvo que venir? La ley simplemente detectó el pecado. Por eso la ley dice, no hurtarás, ¿verdad? No codiciarás a la mujer de tu prójimo, no mentirás. Porque la ley solamente detectó el pecado. Pero Cristo tuvo que venir para derrotar al pecado. Por eso es que Pablo dice que solamente guiados por el Espíritu es que vivimos una vida conforme a Dios. Porque por la ley de Moisés jamás podríamos cumplirla. Siguiente versículo. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y aquí viene entonces un listado de lo que es vivir en la carne.
inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. No, Señor, es que por hoy día nomás. Mañana voy y me arrepiento y ya está. Por eso es que fuera somos criticados y juzgados. Y lamentablemente, por la iglesia, muchos no vienen al evangelio, porque no vivimos el evangelio real en nuestras vidas. Y cuando hablamos de vivir el evangelio, como estamos viendo, hablamos de hacer un cambio de mentalidad de 180 grados. Donde los que estén afuera realmente digan, te conocí de una manera, pero el que es ahora no conozco. Y es allí donde estamos confirmando la obra que el Señor hizo en nosotros. Amén. Siguiente. En cambio, dice, ¿verdad? Y aquí Gálatas hace esa diferencia de manera más práctica. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Ya fallamos en el examen. No se preocupe, este es un proceso, ¿verdad? Bendito sea Dios que esto es un proceso. Y por eso Pablo a los Gálatas les dice, no existe leyes contra estas cosas. No existe leyes. Una vez más leemos, estamos hablando son de los frutos del Espíritu, retomamos el versículo 21 y 22. Ok, 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, ¿qué dice allí? Dígalo alto. ¿Qué más? ¿Qué más? Siga. Cada una de estas características, ¿dónde las practicamos? En el matrimonio. Nadie dijo amén. Voy de nuevo. Todas estas cualidades, se ríen, ¿no? Todas estas cualidades del fruto del Espíritu, ¿dónde lo practicamos? Número 1, en el matrimonio. Ya, pensé que estaban dormidos. ¿Dónde más lo practicamos? En la familia. ¿Dónde más lo practicamos? Con los hijos. ¿Dónde más lo practicamos? Con los padres. Ya. ¿Dónde más lo practicamos? En mi trabajo, en mi comunidad. ¿Se da cuenta? Esto realmente es la vida a la que Dios nos ha llamado. Mire, a veces, y esto es un paréntesis, aunque no está en mi bosquejo, a veces nosotros decimos, es que yo quisiera ser como el hermanito o la hermanita tal. Eso no tiene que ver nada con vivir en el Espíritu. Lo que usted ve que hacemos aquí, de aquí para atrás, simplemente somos instrumento en las manos de Dios. Pare de contar. Pero la verdadera vida cristiana y la lucha que se debate es allá afuera. Porque aquí nos reunimos como cuerpo, pero aquí todos somos aleluya, pues. Pero a pesar que todos somos aleluya, dígame si las obras de la carne no se hacen presentes. Gracias por su honestidad. Se hace presente. A veces decimos, es que no me tienes paciencia. Es que no te controlas. No tienes dominio propio o demonio propio. Que no eres humilde, eres orgulloso. ¿Sí o no? Las obras de la carne.
Pero qué bueno que es Dios que nos recuerda sus promesas y su palabra. Y allí nosotros, si usted analiza Romanos capítulo 7, y le motivo, así como el pastor igual ha indicado, de leer este libro de los Romanos, porque básicamente es la constitución de todo creyente. Ahí está nuestra vida, ese es nuestro manual. Lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Y en Romanos capítulo 7, usted se va a dar cuenta que allí lo que relata, el apóstol Pablo, ¿verdad? Es justamente cómo el ser humano lucha con el pecado. Por eso dice el pecado que mora en mí. Incluso hace una analogía tomada del matrimonio. Entonces, ¿qué nos enseña Romanos 7? Le estoy yendo un poquito atrás para que podamos entender Romanos capítulo 8. Romanos 7 nos enseña que si tratamos de vivir la vida cristiana en el esfuerzo humano, repito de nuevo, si tratamos de vivir la vida cristiana en el esfuerzo humano, vamos a fallar. Y a veces algunos vivimos así, en el esfuerzo humano. Cuando le hablo del esfuerzo humano, no hay búsqueda, no hay palabra, no hay oración, ¿verdad? No hay una disciplina de decir, Señor, obra en mí, me humillo, doblego lo que soy para que tú hagas un proceso. Queremos vivir la vida cristiana conforme a nuestro criterio. Y allí Romanos capítulo 7 dice que vamos a fracasar. Pero cuando Pablo habla de eso en Romanos capítulo 7, bendito sea Dios que en Romanos capítulo 8 nos dice cómo nosotros podemos ir más allá. Y es caminando en la guía del Espíritu Santo. En otras palabras, la victoria que nosotros tenemos como creyentes. Vivir guiados por el Espíritu Santo es la victoria que tenemos como creyentes. Nuestras acciones y comportamientos están determinados entonces por nuestra mentalidad y nuestra actitud ante la vida. En otras palabras, conforme pienso en mi corazón o en mi mente, así soy. Entonces ahí escuchamos el bendito discurso, no es que yo soy así, pues. ¿Qué culpa tengo? Soy así. Viviendo en la carne. Cuando digo, yo soy así, estoy haciendo vano el sacrificio de Cristo. Porque estoy diciendo, en vano, Señor, pagaste por mí. Yo soy así. Nadie me cambia. Así nací, así me muero. ¿No ha cambiado? Su mente. Entonces, lo que decidimos hacer hincapié en nuestra vida es lo que va a determinar cómo nos comportamos. Nuestros pensamientos son los que van a regir nuestro comportamiento. En otras palabras, nuestras preocupaciones, nuestras ambiciones, nuestros intereses, eso es lo que nos va a absorber. ¿Qué ponemos en nuestras mentes? Eso va a determinar la forma en que gastamos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía. Le digo de nuevo, en lo que nosotros pongamos nuestra mente, en lo que más trabajemos en ella, entonces vamos a poner nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía. ¿En qué ponemos nuestro tiempo actualmente? ¿Dónde pesa más nuestro tiempo? ¿En la comunión del matrimonio? ¿En la relación de la familia? ¿En la relación con el prójimo? ¿En dónde estoy poniendo más mi tiempo actualmente? ¿En dónde invierto más mi energía? ¿En leer la palabra? ¿En orar? ¿En dónde invierto más mi energía? ¿O le invierto más 24/7 frente a un computador? Claro, usted me puede decir, a ver, porque los trabajos de hoy en día son en el computador, claro. Las 8 horas de trabajo, el resto, el día tiene 24 horas. No es que yo estudio, vuelvo a lo mismo. No estudia 24/7. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? De acuerdo a lo que invirtamos nuestro tiempo, eso seremos.
Por eso es que usted ve cuando habla una persona, usted automáticamente conoce a una persona por su forma de hablar. Si la persona habla solamente de derrota, hay otras personas que usted dice, yo no sé cómo tú puedes estar tranquilo, puedes estar en paz, te quitaron la casa, no tienes trabajo, pero la verdad es que no sé, o sea, yo no te entiendo, es que no necesita entenderme. Humanamente no me va a entender, tiene que entenderme en el espíritu. Porque lo que estoy demostrando es que a pesar de todo lo que me rodea, mientras tenga mi confianza en el Padre Celestial, Él se encargará, Él me dará y Él hará conmigo lo que tiene que hacer. Entonces, número 1, la vida en la carne, ¿no? De manera así de ráfaga. Ahora vamos a ver lo que es más importante para nosotros. ¿Por qué le digo lo que es más importante? Porque aunque ciertamente la Biblia dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu, nosotros como hijos de Dios, es verdad que igual seguimos luchando hasta que Cristo venga, pero la Biblia dice que en Cristo ya hemos ganado y tenemos la victoria. Esa es la gran diferencia. Por eso, cuán importante es, número 2, caminar controlado por el Espíritu. Entonces, una mentalidad espiritual, a diferencia de la mente carnal, es una mentalidad donde el Espíritu Santo tiene su guía completa. La mente del cristiano piensa constantemente en las cosas del Espíritu y lo que él desea. El principio de la naturaleza renovada, la suya y la mía, domina mi pensamiento y mis acciones. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2 en la palabra de Dios para todos. Romanos 12, 2. No vivan, y esto es en cambio lo que a nosotros nos atañe, nuestra responsabilidad, lo que Cristo quiere que ejercitemos cada día de nuestras vidas. Esto tiene que ver con vivir en el Espíritu. No vivan según el modelo de este mundo. En la práctica, ¿cómo vivo en el Espíritu? No se amolda el modelo de este mundo. Cuando me ciño a esta palabra, entonces cuando lo de afuera quiere venir a mí, yo sé que no me debo amoldar a qué cosa? Al modelo de este mundo. En mi trabajo, en mi entorno, todo aquello que sea parte de este sistema de rebeldía, de pecado, de injusticia. La Biblia dice que no me debo amoldar a él. Cuando yo hago eso, ejercito esa disciplina, me mantengo en eso, estoy viviendo una vida en el Espíritu. Mejor dice, dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán, ¿qué cosa? A ver, analicemos aquí esto. Primero nos dice, no vivan según el modelo. Es lo primero que Dios dice que debemos desechar, ¿verdad? Y una vez desechando eso, es allí donde viene el obrar de Dios en nuestras vidas para transformarnos con una nueva manera de pensar. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Podremos entender y aceptar lo que Dios quiere para nosotros y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Qué bendita victoria la que tenemos en Él. Habíamos analizado Romanos 12, 2 así. La verdad que yo tampoco, no es el único. Así como usted está aprendiendo, yo también aprendí para poder impartir y compartir. Entonces, dice que necesitamos transformar nuestra vida. Eso es vivir en el Espíritu, guiados por el Espíritu. Cuando somos guiados, entonces entendemos y aceptamos lo que Dios quiere para nosotros. Cuando viene la enfermedad, entonces ya no renegamos. Porque la Biblia dice que aún en padecimientos y en enfermedades, al final su gloria será mayor en nuestras vidas. Cuando estamos pasando por necesidades, como vivimos en el Espíritu, entonces entendemos y aceptamos lo que Dios quiere para nosotros y también vamos a poder discernir que es bueno, perfecto y agradable para Él. Todo lo que primeramente le glorifica a Él es bueno para nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos una opción
en la lucha entre el bien y el mal, entre la carne y el pecado que nos habla Romanos capítulo 8, nosotros tenemos una opción. Y he allí la diferencia. Amén. He ahí la diferencia. Afuera no tienen ninguna opción. Viven bajo el sistema de ese mundo, gobernados por las tinieblas, pero nosotros tenemos una opción. Y esa opción justamente es que ya no somos esclavos de la carne. Por lo tanto, es que no tenemos que dejar que el pecado gobierne nuestras vidas. Yo no puedo, aparte que yo no puedo ver, las escrituras mismo lo dicen, que un creyente no va a estar adulterando constantemente. Aquel que es hijo de Dios no va a estar fornicando. ¿Que puedo luchar frente a esa tentación? Sí, pero no voy a caer. Porque entonces ya no es un hijo de Dios. Y está siendo engañado o engañada. Porque está viviendo en su carne. Y en eso nosotros tenemos que tener claridad. Porque cuando no tenemos claro eso, el enemigo viene y nos engaña. Nosotros ahora tenemos alguien quien nos gobierne. Ahora Cristo es nuestro amo. Porque ya no somos esclavos de la carne, sino incluso el pecado ya no nos gobierna, sino que ahora tenemos libertad. Mire que el apóstol Pablo hace hincapié de la batalla de la mente, 2 Corintios 10, 5 y 6, versículos 5 y 6. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas ¿a qué cosa? A obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. En la mente es donde determino al final si voy a obedecer o voy a desobedecer. Por eso es importante de qué alimentamos nuestra mente. Porque si no alimento mi mente de la palabra, cuando venga la tentación, ¿qué voy a tener para combatir? Cuando no hay palabra, entonces ahí no entendemos que igual, ¿verdad? No debemos de pecar aún en cuestiones tan simples que no es ahí, pero que usted es exagerada. No, es que la Biblia dice no, que las conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero si nunca leo la Biblia, nunca viene el versículo a mi mente. No hay un depósito de la palabra para que cuando venga el tentador, de ese depósito salga la palabra a favor nuestro. A lo que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les es contado como pecado. Pero si no hay palabra, ¿cómo reacciono frente a la tentación? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los borrachos, ni los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Pero si no tengo palabra, ¿cómo actúo en la práctica? Entonces, la mentalidad espiritual entendemos que está guiada, que está gobernada por el Espíritu Santo y que para estar guiado y gobernado, la Biblia nos dice en Romanos 12:2 que debemos transformar nuestra mente para que transformando nuestra mente vamos a entender lo bueno, aceptable y agradable ante los ojos de Dios. Y eso va a producir en nosotros vida y paz. En otras palabras, vivir en el Espíritu es el camino de la santidad, es el camino de la vida y la paz. A diferencia que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En otras palabras, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿En qué cosa? En el Espíritu. Es todo un estilo de vida diferente. Mira lo que nos dice Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus... ¿Se da cuenta? Cuando nuestra mente está enfocada en el Señor, no vivo de estrés, puedo vivir en paz.
No vivo oprimido. No vivo en zozobra. No vivo preocupado. Porque el Señor ha prometido que Él guardará en perfecta paz a los que confiamos en Él y a los que concentramos nuestros pensamientos en Él. Juan 10:10 y Mateo 6:33 creo que también les puse. Okay. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en... Eso es vivir en el Espíritu. Y usted conoce Mateo 6:33, lo que dice. ¿Qué dice Mateo 6:33? Ya lo vio. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será. Eso es vivir la vida en el Espíritu de manera práctica. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Es que todavía no tengo el trabajo que a mí me gusta. Vivo una vida de obediencia, Dios se encargará. Es que todavía no me caso. Vivo una vida de obediencia, ya se casará. Uy, ¿no se quieren casar? Terrible el asunto está. Vivir una vida en el Espíritu. Cuando nosotros entonces entendemos lo que es la mentalidad espiritual, que el resultado de eso es una vida de paz, entonces nosotros podemos ver que el poder transformador del Espíritu mora entonces en cada uno de nosotros. Cada creyente nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo morando en él. No necesitamos decir, Espíritu Santo, dame más de ti, porque Él ya nos los entregó todo. Lo que necesitamos hacer es rendirnos al señorío de Cristo. Rendir nuestro yo y decir, haz conmigo lo que tú quieras hacer. En otras palabras, rendirnos a Él sin reserva alguna. Juan 15, del versículo 4 al versículo 5. Juan 15 dice, permanezcan ¿en quién? En mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos... ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la única manera que usted y yo demos fruto? Conectados a Cristo Jesús. No es que yo no sé cuál es la voluntad del Señor. No es que yo no sé, dice, que me voy a casar. No dice es que yo no sé, dice, si ese trabajo me conviene o no. No, pero es que yo estoy así con mi esposa y no sé qué tengo que hacer para arreglar la situación. No es que no tengo una buena relación con mis familiares. ¿Cómo vamos a encontrar la voluntad de Él? Mientras permanezcamos en Él. Solamente permaneciendo en Él vamos a dar fruto. Luego cuando uno dice, uy, pero tú eres un resentido, ¿por qué no arreglas esa situación? No, es que yo todavía no voy a arreglarla. Viviendo en la carne. Porque vivir en el Espíritu es, Señor, tengo que ponerme a cuentas. Es duro, ¿verdad? Sí, yo sé que es duro. Si lo vemos de manera natural. Pero si lo vemos en el Espíritu, lo que Dios determina para nuestras vidas, mientras transitemos aquí en esta tierra, al final tendrá una recompensa gloriosa. Amén. Gloria a Dios. Entonces, los cristianos, como le digo, necesitamos entender el poder transformador del Espíritu Santo, ¿no? Y esa es una relación íntima de amor con Cristo. Eso es caminar en el Espíritu. Es una sumisión humilde a Él. El apóstol Pablo dijo lo mismo y lo leímos en Gálatas 5, 16, 17, incluso el 25. Nosotros cuando vivimos en el Espíritu tenemos una responsabilidad como creyentes.
Y es allí donde vimos también que el resultado de tener una mente espiritual es tener un aroma distintivo de Cristo en nosotros. Mire, Pablo describe el fruto de la mentalidad de lo que el Espíritu desea en lo que acabamos de leer del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre. Sobre tales cosas no hay ley. Ese es el fruto de vivir en el Espíritu, dominados por el Espíritu. Ahora, Romanos en el mismo capítulo 8, en el versículo 12 y 13, aunque ciertamente esta porción de las Escrituras no les di a mis hermanos, ¿verdad? Allí nos está explicando algo. Por favor, me ayude a pensar que no le di. Gracias. Dice, por lo tanto, dice, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita. Esa es nuestra victoria. Esa es nuestra libertad. No somos esclavos. Ya no estamos obligados. Por cuanto no estamos obligados, no podemos decir ahora yo voy a fornicar, yo voy a adulterar, yo voy a decir mentira, yo voy a robar, yo voy a hacer esto, lo otro. No estamos obligados. El bendito sacrificio de Cristo en la cruz, a través de su sangre, pagó toda nuestra culpa. Versículo 13. Pues si viven obedeciéndola, morirán, dice. Pero si mediante, y aquí es la base de nuestro gozo de vivir en el Espíritu, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Claro que aquí resulta la pregunta, pero nosotros igual vamos a morir, naturalmente sí. Pero vivimos eternamente con Él. De eso está hablando cuando dice vivirán. Porque usted sabe que al final habla un juicio eterno. Pero para aquellos que hemos aceptado la gracia de Cristo, no nos espera un juicio eterno. Nos espera la eternidad juntamente con Cristo Jesús. Amén. Entonces no debe de predominar la mente carnal porque el Espíritu no está allí. Pablo subraya nuestra responsabilidad diciendo, en los versículos 12 y 13 estamos viendo cuál es nuestra responsabilidad. No estamos obligados a vivir en la carne. Pablo lo que está diciendo allí entre líneas es que debemos hacer morir, cortar de raíz con todo aquello que nos lleve a vivir en la carne. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra lucha que tenemos en el día a día. Y Dios también la conoce. Cada uno sabe cuál es nuestra lucha espiritual. Dios sabe en lo que batallamos día a día en la carne y nuestra responsabilidad es que frente a esa batalla debemos entregarle al Señor ese deseo, esa tentación, esa manera de pensar, esa manera de ver, para que podamos vivir una vida de victoria, una vida en el Espíritu. Algunas cosas entonces necesitamos cortar de raíz de nuestras vidas para librarnos del mayor peligro espiritual. Jesús dijo algo importante: por sus frutos los conoceréis. Así de sencillo, por sus frutos los conoceréis. La pregunta que nos toca hacernos a cada uno el día de hoy es: ¿qué tipo de fruto está produciendo nuestro árbol? ¿Qué tipo de fruto está produciendo su árbol, hombre de Dios que está aquí en esta mañana? ¿Qué tipo de fruto está produciendo tu árbol, mujer? ¿Qué tipo de fruto está produciendo tu árbol, joven que estás aquí en esta mañana? ¿Qué tipo de fruto estamos produciendo? ¿Estamos produciendo vida en el Espíritu o estamos produciendo muerte en la carne? La manera de saber en dónde estamos pisando lo vamos a ver por el fruto, como bien lo dijo Jesús. Romanos 8, 26 y 27
Perdón, mi hijo, ¿me puede por favor poner primero Romanos 8:18? Cuando nosotros entendemos lo que es la vida en el Espíritu, entonces allí sí dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Allí este versículo se hace real en nuestras vidas. Cuando he entendido que debo de vivir en el Espíritu y estoy en ese proceso, entonces entiendo que lo que sufro naturalmente mientras camino en esta tierra no se compara a la gloria que tendré en Cristo Jesús. Entonces allí puedo padecer y padezco bien. Como que suena medio irrelevante. Puedo padecer y padezco bien. Porque lo que pasa aquí es simplemente terrenal, ¿verdad? Puedo entonces soportar el padecimiento. ¿Por qué? Porque sé que la ayuda de Dios va a estar siempre allí para mí. Romanos 8, 26 y 27. Además dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Quiere decir que Dios nos está diciendo que nosotros tenemos disponible su ayuda. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Versículo 27. Y el Padre dice, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía, importante, en armonía con la voluntad de Dios. Lo que estoy haciendo en este momento es seguir completando el capítulo 8, porque no solamente habla cuál es la lucha entre la carne y el Espíritu, sino que nuestra vida de vivir en el Espíritu nos va a llevar a la victoria, y cuando entendemos eso, podremos caminar en medio de los padecimientos, sabiendo que tenemos a disponibilidad la ayuda de Dios, lo que acabamos de leer, que aunque no sepamos qué orar, es el Espíritu Santo quien va a orar por nosotros, conjuntamente en armonía con la voluntad del Padre. Pero miren lo que nos dice Romanos 8, 28 al 30. Estamos concluyendo el mismo capítulo 8. Y sabemos, entonces allí sí entendemos este versículo. ¿Se da cuenta que a veces lo leemos por leer? Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes y son llamados según el propósito que Él tiene. Mal, no es que estoy pasando una tentación fuerte, no te preocupes. Las Escrituras dicen que todo coopera para nuestro bien. ¿Va a resaltar ese versículo allí? ¿No? No, hermano, dices que tuve un problema, hice con mi esposa, la traté mal, no sé. Tranquilo, hermano, ora. Recuerda que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan para bien. No tiene relación, ¿verdad? Lo que está diciendo cuando dice que todo lo que nos pasa coopera para el bien de los que amamos, es que aquellos que hemos entendido la vida en el Espíritu, ¿verdad? Aunque tengamos debilidades, aunque pasemos por circunstancias adversas, Dios ha prometido en su palabra que Él nos va a ayudar, que tenemos el Espíritu Santo como nuestro ayudador por excelencia y que Él, en medio de todo eso, tiene la capacidad de obrar todas las cosas para bien y nos ve como un medio para su glorificación. Miren lo que dice el versículo 29 y 30. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Versículo 30. Después de haberlos elegido, dice, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Él nos eligió, Él nos llamó. Él nos eligió
Él nos llamó. Amén. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Finalmente, la gloria triunfante de la vida en el Espíritu, versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Vemos al apóstol Pablo después de todo su currículo, de todo lo que viene armando desde Romanos 7, que nuestras propias fuerzas no podemos agradar a Dios, lo que nos habla en Romanos 8, la batalla de la carne y del espíritu y lo importante y necesario que Dios determine en nosotros que vivamos la vida en el espíritu. Dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? En otras palabras, cabezones, no se habían dado cuenta todo lo que tienen, todo lo que estaban padeciendo y que Cristo nos ha dado la solución, que podemos tener eternidad en Él, que el pecado nos enseñorea de nosotros, que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué podemos decir frente a estas cosas tan maravillosas? No podemos decir nada. Porque Él lo hizo todo. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios, ¿verdad?, está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Nadie. Eso es vivir en el Espíritu. Todo lo tenemos en Él. No hay nada que Él no nos haya dado. Podemos ganar frente a la tentación. Podemos ganar frente al pecado. Mientras vivamos en el Espíritu. Y todo esto entonces va a dar como resultado, entendiendo el versículo 31 que acabamos de leer, que es nuestra seguridad. Esa es nuestra seguridad. ¿Quién nos va a poder hacer frente? Nadie. Esa es nuestra seguridad que Dios nos da. ¡Ey, camina! Yo voy contigo. Yo soy tu seguridad. Que no te intimide lo que pasa alrededor. Yo soy tu padre, yo voy delante, yo te doy la victoria. Esa es nuestra seguridad. Y eso se da, ese es el sello de vivir en el Espíritu. Una vida guiada y dirigida por el Espíritu de Dios. Romanos 8, del versículo 33 al 39. Mire que hemos leído todo el capítulo hoy. ¿Quién dice se atreve a acusarnos a nosotros? Con todo lo que ya hemos entendido. ¿Quién se va a atrever a acusarnos a nosotros? A quienes Dios ha elegido para sí. Nadie. ¿Se da cuenta de lo que es vivir en el Espíritu? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Siguiente versículo. Entonces, ¿quién nos va a condenar ahora? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cobra vida ahora la palabra, ¿verdad? Siguiente versículo. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, dice Pablo, argumentando lo que acaba de argumentar y lo que acaba de mostrar evidencia de vivir en el Espíritu. Y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana. Bendita palabra.
Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, amada iglesia. De hecho, termina Pablo, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle una ofrenda de aplauso al Señor. Podría concluir, la Biblia lo ha concluido todo. Creo que lo único que podría decir es que somos por eso ahora sí más que vencedores. ¿Sabe por qué? Porque vencemos con un poder más grande, el poder de Jesús. Vencemos con un motivo más grande, la gloria de Jesús. Vencemos con una victoria más grande, porque sabemos que nada perderemos en ninguna batalla, porque Él ha ganado la batalla por nosotros. Póngase sobre sus pies, por favor. Lo importante de escudriñar las Escrituras y lo que Dios nos habla a cada uno de nosotros es lo dispuestos que estemos a rendirnos ante Él.